Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos videos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿La señora Sadakat disparará a Ur? ¿Cómo evitará Alia que Sadakat le dispare a Ur? ¿Por qué la señora Fikriye le pregunta a Alia cómo está su difunto esposo Boran? ¿Quién está intentando matar a Zerrin? ¿Zerrin morirá mientras intenta matar a Demir? ¿Sain trajo a Nare a su casa para casarse con ella? ¿Will Nare huirá de Sain para que ella no salga lastimada? ¿Qué pasará cuando Sadakat asalte la casa de Sain con sus hijos Kaya, Cian y sus hombres? ¿Cian resolverá el problema entre Sain y Nare? ¿Sain permitirá que Nare vaya con Cian por ahora? ¿Cómo irá la boda cuando Cian organice una gran ceremonia de circuncisión para Denith? ¿Alia le abrirá su corazón a Cian gracias a esta boda? ¿Qué pasará en el momento en que Alia tome la mano de Cian? Mientras la gente se pregunta si la señora Sadakat disparará a Ur, parece que Alia será quien evite estos momentos tensos. La pistola en la mano de la señora Sadakat será una expresión de su ira, decepción y remordimiento. Como una mujer que ha vivido bajo reglas estrictas durante años en nombre de la protección de su familia, que nunca ha demostrado su amor y que ha reforzado su autoridad con violencia, esta vez tal vez igualará las grietas en el orden que ha establecido con sus propias manos con la traición de Ur. Sin embargo, justo cuando está a punto de apretar el gatillo, Alia aparecerá frente a él. El valiente no de Alia, la señora Sadakat, por primera vez marcará un punto de quiebre en su vida. No importa lo que haya hecho Ur, abrirá los ojos de Sadakat diciéndole que no habrá solución con un arma y que matar una vida no curará ninguna herida emocional. Gracias a la postura tranquila pero decidida de Alia, la señora Sadakat se tragará su ira momentánea, pero los efectos de este evento durarán mucho más tiempo en la mansión. Aunque la pregunta de Fikriye a Alia sobre Boran puede parecer una simple curiosidad sobre el pasado, en realidad surge de su deseo de aprender cómo Alia aún vive con las decepciones del pasado. Después de haber dejado sus deberes como madre sin terminar durante años, Fikriye intentará comprender con qué lucha su hija en la vida. El carácter de Boran y la soledad de Alia en el pasado serán la fuente de sus problemas de confianza en la actualidad. El dolor en los ojos de Alia sorprenderá a su madre y la hará cuestionarse a sí misma. Cuando Fikriye le preguntó por Boran, ella en realidad dijo, «Hija mía, ¿qué te trajo a este estado?», querrá decir. Quizás esta pregunta sea la primera frase de una comprensión tardía hacia su hija. Mientras Zerrin está rodeada de hombres peligrosos, no será sorprendente que alguien intente matarla. Lo más probable es que las conexiones oscuras de Demir, enemigos del pasado o tal vez un enemigo secreto que lo persigue tengan como objetivo a Zerrin. Cuando Zerrin se da cuenta de esta trampa, experimentará un gran pánico. Sin embargo, el punto clave del evento será la respuesta de Zerrin a Demir mientras intenta protegerse. Tal vez, cuando intente matar a Demir, las cosas cambiarán y su propia vida correrá peligro. Ese momento será un ajuste de cuentas físico y espiritual para él. Mientras intenta escapar de las manos de Demir, se enfrentará a su propio pasado oscuro. Si este conflicto conduce a la muerte de Zerrin, será un gran shock tanto para Kaya como para Sain. Sain trae a Nare a casa no solo para protegerla, sino también por su deseo de comenzar de nuevo con ella. Si bien Sain quiere ser un refugio en la vida de Nare, en realidad dará el primer paso hacia el futuro que quiere construir con ella. Pero Nare todavía tendrá algo de timidez dentro de ella. Con el pasado de Sain, la presión de su madre y la amenaza constante de Ozcan, esta relación será tanto una esperanza como una carga para Nare. En algún momento, considerará desaparecer para que a Sain no le ocurra nada malo. Si ella está con él, tendrá miedo de traerle problemas. Pero su corazón no podrá mantenerla alejada de Sain. Aunque intenta escapar, finalmente se rendirá al amor de Sain. Cuando Sadakat asalta la mansión, Kaya, Cian y sus hombres estarán con ella. Esta escena será uno de los momentos más tensos en la historia de la mansión. Intentará recuperar a Nare y poner a Sain en línea, pero esta vez encontrará a sus hijos enfrentándose a él. Cian intentará intervenir y calmar todo. Kaya no dudará en decirle a su madre, para ahora. Alia estará al lado de Nare y defenderá sus decisiones. Este enfrentamiento en la mansión de Sain será una gran prueba no solo para Nare, sino también para la autoridad de Sadakat. Cian tomará medidas para resolver la crisis entre Nare y Sain. Su inteligencia estratégica y equilibrio emocional jugarán un papel clave en tales situaciones.
Se acercará a Sain como a un hermano mayor y tomará a Nare bajo su protección como a una hermana. Como resultado de esta intervención, Sain tendrá que hacer la vista gorda ante la posibilidad de que Nare salga con Cian por un tiempo. Él estará celoso, se preocupará, pero no podrá presionarla más. Querrá actuar como un hombre que se preocupa por el bienestar de Nare. Esta separación temporal fortalecerá su relación. Cian organizará una magnífica ceremonia de circuncisión para Denise. Esta boda será un símbolo de esperanza, un símbolo de recuperación no solo para el niño, sino también para la familia. Las tensiones en la mansión quedarán a un lado. En esta boda, Alia será testigo de la alegría de Denise y verá una vez más qué buena figura paterna es Cian. Su corazón no podrá soportarlo, le costará mucho reprimir sus emociones. Esperará el momento adecuado para abrirse a Cian. En la noche de bodas, Alia quizás sostendrá la mano de Cian por primera vez. Este toque no será un consuelo, sino una aceptación. Se dará cuenta de lo cerca que está su corazón del de Cian. En ese momento, cuando sus miradas se crucen, ambos sentirán que ya no están en este juego, sino en una relación real. Esta escena será uno de los momentos más especiales que formalice su vínculo emocional y una corazones. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.